Hola queridos auditores interesados en la historia, bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces que Enseñan. Gusto tenerlos aquí nuevamente en este espacio con nosotros, y ahora seguramente se preguntarán qué nos trae hoy aquí. Pues en este capítulo hablaremos de algo súper interesante relacionado a los pueblos originarios y la colonización, más específicamente en cómo esta puede ser una oportunidad de surgimiento para la descendencia del pueblo mapuche. Para esto nos acompañan dos especialistas en las distintas perspectivas de la situación. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, la verdad, súper motivado de estar acá y poder conversar con ustedes de todo. Muy agradecido por la invitación aquí. Ya, me alegro mucho, de eso se trata. Y ahora me gustaría, Pato, que nos dijera qué hacemos hoy aquí. Bueno, como pueden observar, nos encontramos acá en Cerro Ñelol, en la localidad de Temuco, ¿cierto? Me están acá atrás de nosotros y... Para entregar un poquito de contexto respecto a eso, según una revista de José Saavedra, que es un antropólogo de aquí mismo de Temuco, la palabra chumamul viene del mapudungun, donde che significa persona y mamul significa madre. Los chamamul están desde mucho antes de la llegada de los españoles y de hecho lo vemos a lo largo de Latinoamérica representado de distintas formas. Precisamente en este contexto el pueblo mapuche como un símbolo de resistencia y conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Ahora en relación con la resistencia, me gustaría que aquí me pudieras explicar cómo es que los mapuches, a pesar de siempre estar como resistiendo, siempre demostrar un por cuidar y persistir su cultura, llegan a convivir o coexistir en un punto con los españoles. Bueno, en un principio, los españoles llegaron aquí como conquistadores, de forma como agresores. Después, con el tiempo, cuando ya empieza a llegar, obviamente, no solamente la parte militar de los españoles, sino que también la gente, llegan los monjes. Llegan aquí con el sentido de evangelizar a estas personas que ellos consideraban bárbaros. ¿Desde qué? De la educación. Ya, pero, ok, ya por un lado tenemos entonces a los españoles militarizados, por así decirlo de alguna forma, que fueron quienes conquistaron en el norte, aquí mismo cerca, etcétera. Claro, pero justamente por eso es de que llegan los monjes y se arma un parlamento en el cual se hacen delimitaciones, entre ellas como las de Río Biobío, que es una de las más importantes. Me voy al qué hicieron estos monjes, que fueron como tan gloriosos, generaron como un sentido de conflicto con los mapuches a diferencia de los otros españoles. O sea, ¿qué fue lo distinto que trajeron? Claro, bueno, yo ahí mencionaría dos cosas. Una, el interés de los monjes por el idioma, por la cultura, por sus propias costumbres de este pueblo. Y en ese sentido lograr este acercamiento. ¿Con qué intención? Con la intención de evangelizar. ¿A través de qué? De la De la educación. educación. Claro, ya. Esto por eso los mapuches ven como un eje fundamental la llegada de los españoles, ¿cierto? Porque ven todo esto como desde un punto de vista de surgir, de tirar hacia arriba, ¿cierto? Claro, De hecho hay un libro de Rodolfo Lenz que cita dentro de los propios relatos mapuches que ellos los veían así como te dije anteriormente como una oportunidad. Claro, ya. Y justo eso quería llegar. Primero que todo, muy buen libro, bastante profundo y bastante característico. Y antiguo también. Si es de 1920 y tanto, 29 por ahí. Sí. sí. Igual tiene traducciones de Mapuzungún a castellano, así que interesante. Pero como es impresionante igual cómo se va generando como esta mixtura, pero me gustaría saber cómo era la educación de los mapuches previo a la llegada de los españoles. O sea, Que basaba en la oralidad, el mandato, la comunidad, porque toda la comunidad participaba en lo que era la educación de los niños y niñas. Se basaba en el primer Tubún, que era un modelo formativo, que se basaba en la transmisión del Kimón, que es la sabiduría, ¿cierto? También hay una conexión con el que son los espíritus de la tierra, de la naturaleza, y justo por eso nosotros quisimos grabar este capítulo acá, porque estamos en la tierra, en la naturaleza, estamos rodeados estamos aquí mismo. Con estamos la acá, aquí, Mamun, en la conexión sí, con los tenemos espíritus todo, y mapuches. relacionamos todo, y por eso estamos acá hoy, A veces tenemos la cultura tan cerca y no la tomamos en cuenta. literalmente. Bueno, de hecho, respecto a lo mismo, aquí quiero ser como bastante textual, pero estuve revisando también un poco, preparándome antes para este programa, para llegar ahí bien Claro, parada, y estuve viendo unas cosas sobre una revista de la Universidad Bolivariana que hablaba sobre métodos de evaluación que tenían las familias para controlar básicamente que el proceso de educación y formación mapuche estuviera yendo como al alcance. Bueno, Por esta buen camino, tabla, de verdad. claro, por buen camino. claro. Les voy a dejar la tablita aquí, pero sí les voy a mencionar algunas partes que sí consideraron como más relevantes, con mayor porcentaje de evaluación. Dentro de las prácticas socioculturales muestra una relevancia en el Gunechen y no sé si lo estoy pronunciando bien, perdón. El aspecto del respeto prioriza el Gunechen, del Mapudungún el saber escuchar y del Kimeltubún el Gumam, lo cual es súper específico y en ese sentido ahora, ¿crees que cambió como que la educación posterior ya a la llegada de los capuchinos? O sea, se generaron algunas cosas atrás, se generaron nuevas formas de resistencia, adaptación. La que llegaron los capuchinos, menciona el texto de la Universidad Católica de la Conquista Espiritual, fue como más pacífica, en un contexto más pacífico. Bueno, yo considero igual que fue pacífico porque no llegaron a pelear, ¿cierto? No llegaron con guerra, no llegaron a matar, ¿cierto? Llegaron a educar a los salvajes que estaban acá. Igual es fuerte ese concepto, pero De todo no deja de ser fuerte y de ser violento, porque finalmente ellos venían con la intención de evangelizar y más bien de civilizar a los salvajes, como ellos les decían.
Y es por ende también de que los mapuches lo ven de esa manera, porque el fin y al cabo es su forma de poder darle un peso a su resistencia, dejando registro. Incluso tenemos el ejemplo de uno de los héroes más grandes que yo considero el pueblo mapuche, que su nombre llegó hasta Inglaterra, que es Lautaro. Lautaro sirvió a los españoles, fue prácticamente un esclavo del propio conquistador Pedro Valdivia. Pero, a pesar de ser un esclavo, de ser servidumbre, a él se le enseñó a leer, a escribir, se le enseñó a montar a caballo, porque es otra cosa, él era muy diestro para el caballo, aprendió tácticas de guerra, que después cuando él vuelve a su pueblo, con el pueblo mapuche, se lo enseña y lo ocupa como herramienta en contra de los propios españoles que le enseñaron. Se ve el rechazo social a la memoria oral. Y bueno, encontré también una monografía que habla Jeron Novión sobre Lautaro, para que la puedan leer si quieren, es bastante breve. Y bueno, también así mismo con Lautaro, o sea, si no hubiese existido esta memoria oral, en algún punto nunca hubiera estado en los libros de historia. Igual volviendo a lo que estábamos hablando, son los mismos cuando llegaban las monjas, ¿cierto? Pero Claro. igual por partes. Por ejemplo, todo era caótico, porque cuando llegaron los capuchinos, los mapuches se negaron a aprender el castellano, ¿cierto? Empezaron a ver ciertas relaciones de interculturalidad, ¿cierto? Por ejemplo, mira, verlo desde este punto de vista. Acá está el Huaycapanto y allá está la de San Juan, pues. Y dijeron, oh, se parecen mucho, somos como muy parecidos. Está en la misma fecha. Claro, está en la misma Claro. fecha, porque, ¿por qué hay que relacionarnos mejor, ¿cierto? Pero como te No decía, somos tan no somos tan diferentes. diferentes después de Claro, en todo. un contexto así como somos lo mismo, es la misma Sí, cultura. como te decía, ellos no querían aprender castellano, o sea, así que los propios monjes aprendieron mapudungún y fue facilitando todo lo que es la comunicación oral, lo cultural, y fueron adaptándose a los mapuches, porque ellos no querían pelear, no querían guerra, lo que querían hacer era ir introduciendo su religión poco a poco en la cultura mapuche, pero los mapuches la aceptaron y fueron adaptándose a ello, La pero reinterpretaron. no por eso iban a eliminar su raíz, su cultura y su creencia. Claro, acotando un poco, ahí surgió el primer diccionario mapudungún castellano durante esa época. Y lo otro es que, de hecho, ustedes sabían incluso que hay machis que son católicas, o sea, hasta ese punto de correlación cultural hemos llegado a tener, po, y que no solamente es como de esta época, o sea, viene desde Sí, pues esos momentos, es un cambio gigantesco. claro. Acá se empieza a involucrar más la religión, cierta forma, es una forma de dominación cultural, porque igual, pensándolo mejor, como decía Guille, yo decía que era un poco más pensaba que era un poco más pacífico por lo que te comentaba, pero igual no deja de ser violento, porque todo esto cambia como la cosmovisión de... Muchos tomaron estas nuevas formas de educación como de forma estratégica. Por ejemplo, el aprender a leer, el aprender a escribir, hace que después los propios mapuches pudieran defender sus derechos por escrito, participar en Claro, procesos legales, incluso participar activamente en la política. O sea, no es que se rindieran culturalmente, sino que ocuparon lo que se les imponía, como lo que hace relación con lo que mencionaba Pato, con el relato de Pascual, sí. ¿sí? En el que hace referencia de los vacíos que quedaron después de que su hermano no accediera a la escuela y aprendiera a leer y escribir, y lo limitado que fue todo posteriormente. Claro que sí, po. Bueno, y me hace mucho sentido todo eso, como el tema de resignificar la educación occidental, manteniendo el tema de la memoria oral y el mapudungún dentro de contextos, tanto escolares como sociales. Tal cual como dice usted. Pero igual, hasta hoy en día, las unidades siguen trabajando en la educación, será más intercultural, mezcle lo que se aprendió en la historia colonial, ¿cierto? Claro. Se aprendió mucho, hubo mucho movimiento, pero tampoco dejar morir el timón, ¿cierto? Porque, como nos decía Elisa Loncón, les voy a leer una cita textual. El sistema educativo ha sido parte del conflicto con los pueblos indígenas. Por eso hoy nuestra lucha también está en el aula. Y eso también es parte del surgimiento que tú mencionas, el ocupar las herramientas del Winca, pero con un pensamiento mapuche, con una mirada propia. No es simplemente crear un sistema, sino transformarlo desde adentro. Eso ya nos lleva a la última parte, que es sobre la interculturalidad, porque a pesar de la violencia o de la colonización y todo, sigue existiendo una mixtura, una relación entre ambas culturas. Quiero saber qué cosas hay como dentro de aquello. Bueno, abordando ya varios textos de los que hemos dado noción en esta conversación, los monjes aprendieron Mapudungun, algunos elementos rituales se resignifican, como estamos hablando del Huayquipantru y la noche de San Juan, e incluso, como se mencionaba, el hecho de que haya machis católicos o cristianos en general. Es como si ambas culturas caminaran en paralelo, con tensiones, pero también con puntos de encuentro. Y hoy la lucha sigue en la escuela, en las universidades, en los medios de comunicación. Todo esto se transforma en territorios donde se da la resistencia y también una propuesta para las nuevas formas de convivir entre el Winca y el Mapuche. Haciendo una síntesis de lo que hemos ido conversando en el capítulo de hoy, el pueblo mapuche ha demostrado una resistencia frente a la colonización desde el primer momento del contacto con los españoles, precisamente resistiendo no solo con armas, sino que con todo esto y con un sentido más espiritual. Claro, y ahí es donde entra como eje fundamental la educación antes de la llegada de los españoles. Como dijimos anteriormente, era estructurada,
ellos tenían su propio sistema y claro, cuando llegan los españoles con la educación occidental, la dinámica cambia totalmente. Llegan a imponer algo que no está en su cultura, ¿cierto? Igual llegaron a educar con objetivos religiosos, o sea, ellos querían civilizar a los bárbaros, evangelizarlos. Personas que ya estaban civilizadas, porque Por si eso, hablamos de po, civilizaciones, sí, eran po, una sí, civilización. Eran po, así. estaban todos estructurados. Claro. Igual yo pienso desde mi punto de vista que yo tengo admiración para los mapuches de ese entonces hasta los de hoy en día, porque a pesar de todo lo que pasaron, todo ese proceso caótico, pudieron adaptarse y usar todo lo que le enseñaban, lo que le imponían. Aprender a leer, aprender a escribir también fue una forma de resistir, el dejar registro, el dejar lo que vivieron de su cosmovisión y también para reclamar sus derechos tan arrebatados Sí, se po, le se era les vulneraba su derecho, vulnerado. ellos peleaban por lo suyo. Claro, Claro que sí, pues. La interculturalidad, por otro lado, viéndolo como algo fundamental de esta construcción de una sociedad mixta, por eso también es clave no seguir viendo al pueblo mapuche como algo pasado, sino como algo presente que está con nosotros hoy en día. Y también persiste, va a persistir y va a seguir persistiendo y hay que ir para allá apuntando hacia que siga estando dentro de las escuelas, la cultura, que sigan enseñando mapungún en los colegios, que sigan enseñando estos mismos métodos de educación. Es parte de nuestra historia y es necesario conocer nuestra historia para construir nuestro futuro. Y aparte también otro punto que quiero agregar es que los mapuches no son violentos, no fueron ni son violentos, ni mucho menos sumisos, sino que un pueblo que resiste hacia propósitos de usurpación de cultura, espacio y propiamente su identidad. Y creo que cualquiera de nosotros hubiera reaccionado de la misma manera. Bueno, ahora los invito a poder leer Vida y Costumbre de los indígenas araucanos en la segunda mitad del siglo XIX, que es de Rodolfo Lenz. Lo abordamos un poco en el capítulo y acercamiento más íntimo al cómo funcionaba la educación y el contexto y la vida de los mapuches dentro de la época. Y por otro lado también a ver la película La Araucana, que también está basado en un poema épico, que sí, es del mismo nombre, para que lo busquen. que da una indicación un poco y muestra explícitamente cómo fueron dando los territorios, expandiéndose de Santiago para abajo, y bueno, el tema del río Biobío que lo conversábamos y hay otras cosas más. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos a ustedes, Pato y Guille, por Muchas gracias por la invitación. explicarnos y acercarnos un poco más a toda esta parte de la historia que a veces muchas veces no nos percatamos o no le tomamos la relevancia que corresponde. Y claramente a ustedes, espectadores, por estar nuevamente con nosotros y eso, los espero en un próximo capítulo. Nos vemos. Hasta luego.